a dar inicio a nuestro culto y yo le voy a pedir de favor que tome su Biblia con su mano derecha y vamos a recitar nuestro versículo de inicio de servicio que viene en segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 y que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Hoy estamos iniciando nuestro primer servicio del año y como dice la Biblia, que toda su escritura es inspirada por Dios y útil para el hombre. ¿Para qué? Para que durante este año que está comenzando demos decisiones a nuestra vida acertadas, apegadas a su sabiduría, no a sabiduría terrenal, no a lógica, no a sentido común, sino siempre pidiendo dirección de todo lo alto. Amén. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Yo voy a dar lectura en esta versión que es la nueva versión internacional y usted me va a seguir con su Biblia Reina Valera, pero viene siendo lo mismo. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 5 en adelante. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de entrar en tu santa y bendita palabra, Señor. Yo te pido que a partir de este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de este siervo inútil, Señor, para que esta palabra sea de edificación a nuestra iglesia, Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo,
y que todos seamos alimentados, Señor, y tengamos rumbo, una dirección, una unción de tu Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Puede tomarse asiento. El título de esta enseñanza es Un nuevo comienzo. ¿Cómo se llama? Un nuevo comienzo. Lo titulé así porque, como les estaba diciendo, este es nuestro primer servicio del año y hoy estamos iniciando un año en el cual esperamos que Dios rompa cadenas en cada una de las áreas de nuestra vida, si es que las hay, y de las cuales pudiéramos estar siendo objetos de alguna maldición o de algún pecado, el cual nos impide avanzar en esa o en esas áreas de nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios que para ponernos un poco en contexto de lo que acabamos de leer, en el capítulo 4 de Marcos, Jesús había zarpado de Galilea hacia la región de los Gadarenos y tenía que atravesar el mar, y dice la palabra de Dios que Jesús se quedó dormido en el cabezal de la barca y sus discípulos le acompañaban. Dice la palabra de Dios que durante ese trayecto en la noche se soltó una fuerte tormenta, y dice la palabra de Dios que sus discípulos, angustiados, preocupados porque la barca se comenzaba a anegar de agua, despiertan a Jesús, y Jesús al despertar les dice: ¿qué es lo que pasa? Le dice: ¿por qué tienen tan poca fe? Y dice la palabra de Dios que Jesús reprende al viento, reprende la tormenta, y sus discípulos se quedan asombrados porque decían: ¿quién es este que hasta el mismo viento y la tormenta obedece? Y Jesús les dice: ¿por qué están tan espantados? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús había emprendido un viaje para llegar a la región de los Gadarenos. Marcos capítulo 5, ahora entramos en contexto de nuestro texto base, y dice la palabra de Dios que en cuanto desciende Jesús, un hombre, cuando desciende Jesús de la barca, cuando ya llegaron a la región de los Gadarenos, un hombre sale a su encuentro, un hombre que vivía en los sepulcros. Y antes de seguir adelante, cuando dice la palabra es que Jesús desciende de la barca, es un tipo o una figura de lo que el Hijo del Hombre vino a hacer a la tierra contigo y conmigo. Dice la palabra es que Jesús desciende a un lugar que era considerado impuro, en el sentido de que en esa región los que habitaban no eran judíos, no eran del pueblo de Dios, eran gentiles. Como ya he explicado anteriormente, la palabra gentil se refiere a personas que no eran propiamente del pueblo de Dios. Tú y yo, antes de llegar a los pies de Cristo Jesús, éramos gentiles. Ahora, cuando Jesús entra en nuestra vida, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ya no somos gentiles, ahora ya somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como consecuencia, espiritualmente también ya somos parte del pueblo de Dios. Esto lo puede ver a más a profundidad en el capítulo 11 de Romanos. Retomando el punto inicial, dice la palabra de Dios que Jesús desciende de la barca, y eso fue lo mismo que Jesús vino a hacer contigo y conmigo. Él estaba en su trono y desciende a la tierra haciéndose hombre. ¿Para qué? Para liberarnos a ti y a mí del pecado. Jesús se había dado cuenta que la tierra estaba corrompida, que tu vida, mi vida estaba envuelta en pecado, estaba corrompida, estábamos en un camino de mal, y desciende a tu vida, desciende a mi vida, porque Jesús también me hace recordar este capítulo, lo que viene en Juan 4, cuando Jesús va y busca a la samaritana. Jesús desciende de la barca y va a buscar a un hombre específicamente, a un hombre que estaba endemoniado, dice la palabra de Dios, y ese hombre también tipifica tu vida, mi vida. Tú y yo nos podemos sentir identificados hasta cierto punto en este hombre endemoniado. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de estar en los pies de Cristo Jesús, tú y yo teníamos
demonios que nos conducían a hacer el mal, nos conducían al pecado, nos conducían al alcoholismo, a la drogadicción, al adulterio, al robo, a la mentira. Éramos conducidos a caminos de mal. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte, ¿verdad? Y aquí, como ahorita te decía, Jesús sabía que tenía una cita con este hombre. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. Y esto te habla del amor que Dios le profesa al ser humano a pesar de su pecado. A pesar de que somos imperfectos, Dios siempre toma la iniciativa. Así como tomó la iniciativa de Jesús de atravesar una gran región para llegar a Samaria, Él también tuvo la iniciativa para llegar a la región de los Gadarenos para tener una cita con ese hombre, el cual lo iba a liberar. Y como te decía hace un momento, tú y yo debemos de sentirnos identificados con este hombre, porque tú y yo, dice la palabra de Dios, que este hombre estaba poseído por un espíritu maligno, y este hombre vivía en los sepulcros. Un hombre que vivía en los sepulcros. Esto te habla de una muerte espiritual. El hombre, a pesar de que estaba físicamente vivo, espiritualmente estaba muerto. Esa era tu condición, esa era mi condición, cuando tú y yo nos conducíamos en camino de maldad, y tú y yo nos conducíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, así éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era tu condición, así era mi condición, como la condición de este hombre gadareno que vivía en lugares de sepulcro. Todos sabemos que un sepulcro, un panteón, es un lugar de desolación, un lugar de tristeza, un lugar de despedida, un lugar en el cual el ánimo de la gente decae. Y esa era nuestra vida cuando tú y yo vivíamos en pecado. Muchos de nosotros, incluso como testimonio personal, yo les puedo decir que yo padecí más de 15 años de depresión. A partir de los 15, 16 años aproximadamente, se comienzan a manifestar en mi vida personal un profundo sentimiento de depresión, un vacío espiritual que yo comenzaba a sentir, a pesar de que yo tenía una familia, a pesar de que tenía salud, a pesar de que yo tenía trabajo. En mí había un espíritu de opresión, un espíritu de muerte. Y sabes, tú y yo éramos movidos también por diferentes tipos de espíritus. Hay diferentes tipos de espíritus que nos llevan a la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Y esto te habla también de que este hombre, por principio de cuentas, no había nacido así. En otros de los evangelios dice que este hombre hacía mucho tiempo que el espíritu maligno se había apoderado de él, lo cual nos indica que este hombre no había nacido poseído por un espíritu de demonios, sino que este hombre, quizás en su ignorancia o en su rebeldía, en su naturaleza caída, como tú, como yo, abrió puertas espirituales para que este demonio entrara en esa persona. Y fíjate, dice la palabra de Dios que este hombre vivía en lugares de sepulcros, pero ¿sabes qué es lo que las consecuencias de que un hombre viva en lugares de sepulcro, en una muerte espiritual? Como ahorita te mencionaba, el abrir puertas consciente o inconscientemente a espíritus malignos. Muchos de nosotros proveníamos en un contexto en el cual nosotros estábamos pagando los pecados de generaciones pasadas, de abuelos, de bisabuelos que quizás hicieron pactos sin darse cuenta,
pactos de brujería, amarres, lecturas de cartas, de café, de mano, consultar a los astros y todas esas abominaciones ante los ojos de Jehová, y que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, dice que dice, no, versículo 9 de Deuteronomio 5, también viene en Éxodo 20, desde luego, dice, no te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto te habla de las maldiciones generacionales de las cuales éramos portadores antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 10, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos la misericordia de Dios, cómo fue lo que Jesús vino a hacer con este hombre, a mostrarle su misericordia, así como te la mostró a ti y me la mostró a mí. Y ahorita te hablaba de que este hombre quizás en su inconsciencia abrió puertas espirituales. ¿Sabes que muchos de nosotros vivíamos en pecado, por citar un ejemplo como el alcoholismo? Y sabes, una de las estrategias de Satanás es que presenta el pecado como algo agradable en el momento, pero nunca te dice cómo va a ser el final de ese pecado. Por ejemplo, en el alcoholismo te muestra algarabía, júbilo, alegría, etcétera, pero nunca te dice cómo va a ser el final de una persona que muere con cirrosis. Una persona que quizás abre una puerta espiritual a demonios por medio de la drogadicción, jamás te dice cómo, Satanás jamás te va a decir cómo termina una persona en un estado de locura o por muerte de una sobredosis. Una persona que abre quizás una puerta espiritual en el adulterio, al momento puede parecer placentero, pero jamás te va a decir Satanás que el final de un adulterio o probablemente puede ser una infección de transmisión sexual que no tiene cura. Una persona promiscua jamás toma en cuenta que esa persona con la cual tiene intimidad le pueda estar transfiriendo maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Génesis, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno. Y sabe usted que incluso ya está comprobado científicamente que cuando una persona tiene una relación íntima con otra persona hay una transferencia no solamente física sino emocional y espiritual también. Muchas personas que tienen relaciones fuera del matrimonio comienzan a experimentar celos, por citar un ejemplo, y comienzan a decir, es que yo no era una persona celosa, pero empecé a estar con esa persona y me convertí en una persona muy celosa. Yo no era una persona irritable, pero a partir de que comencé esta relación me volví una persona muy iracunda. Yo no era una persona depresiva, y así sucesivamente. Y esas son las consecuencias del pecado. Y este hombre, dice la palabra, es que hacía mucho tiempo que este espíritu lo había poseído. ¿Por qué? Porque lo más probable es que este hombre había abierto una puerta espiritual. Por eso es muy importante que tú y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, nos guardemos en santidad. Guardemos nuestros ojos, guardemos nuestros oídos, guardemos nuestros actos, todo lo que pueda conllevar a abrir puertas espirituales y que después nos conduzca a una aflicción. Amén. Amén. Dice la palabra es que este hombre vivía en sepulcros, y dice en el versículo 4 de nuestro texto base, versículo 3, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Fíjense, aquí vemos cómo sus vecinos o la gente que estaba alrededor de él había tratado de sujetarlo con cadenas, pero ya nadie podía dominarlos. Sabes que aquí hay dos puntos muy importantes en esta enseñanza. Número 1, cuando vives bajo el pecado, cuando una persona vive bajo pecado,
vive bajo el gobierno de Satanás y sus demonios. Y cuando vive en santidad, vive bajo el gobierno de Cristo Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. No puedes decir que estás viviendo bajo dos gobiernos. Jesús dijo, el que no está conmigo, está en mi contra. El que no siembra, recoge, ¿verdad? Y así es la vida del creyente. Un creyente tiene que estar dominado bajo el Espíritu Santo, bajo los preceptos, bajo los mandamientos de Dios, o de lo contrario va a estar viviendo bajo un gobierno de Satanás y sus demonios y el pecado, y en lugares de sepulcro, en muerte espiritual. Por eso dice ahí la palabra, es que muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes. Y aquí vemos como otro de los principios que hay que enfatizar. Este hombre quizás trató de recibir ayuda de gente exterior, y muchas veces sucedió así en la vida tuya y mía. A pesar de que estábamos haciendo lo malo, a pesar de que estábamos en pecado, mucha gente de buena fe trató de ayudarnos, ¿verdad? Padres, madres, primos, amigos, cuando nos decían, oye, yo creo que estás haciendo mal, yo creo que tu forma de beber no es la correcta. ¿Sabes qué? Que ahora ya estás en la drogadicción. ¿Sabes qué? Que ahora ya eres una persona que das relación tras relación. ¿Sabes qué? Que en ese negocio ilícito no te conviene. ¿Sabes qué? Que esto y aquello. Siempre hubo gente de buena intención que trató de ayudarnos. ¿Sí o no? ¿O nada más me pasó a mí? No. A todos, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios que no pudieron sujetarlo. Y eso hace alusión a que el hombre por sí solo no va a poder superar sus propios problemas a menos de que Jesús esté en su vida. Lo voy a repetir una vez más. El ser humano no tiene la facultad de salir adelante de sus propios problemas a menos que tenga a Cristo Jesús en su vida. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que estos hombres trataban de dominarlo, de ayudarlo. Y dice la palabra de Dios que este hombre destrozaba las cadenas y las hacía añicos. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que tú y yo, no lo dice tal cual literalmente, pero se entiende, se sobreentiende que tú y yo tenemos que pasar por un área de liberación cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué es un área de liberación? Un área en la cual se tienen que sacar todos esos espíritus inmundos que todos traemos. A lo mejor esto suena un poco fuerte para los que van empezando, pero todos tenemos que pasar por un proceso de purificación. Un proceso de purificación en el cual la persona a cargo, ya sea el pastor o el líder, tiene que tener una capacitación para poder hacer ese trabajo, en el cual la persona no tenga miedo, sepa que es algo normal, por decirlo de alguna manera, un proceso en la vida cristiana, y en la cual esa persona tiene que ser purificada de todo espíritu inmundo que pudiera haber entrado en su cuerpo. Dice la palabra de Dios que en el libro de Hechos había un hombre que tenía 7 hijos y ellos estaban haciendo liberaciones, pero no estaban capacitados. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión ellos trataron de liberar a una persona y esa persona les respondió el Espíritu habló a través de esa persona y les dice: yo conozco a Pablo del cual tú me hablas y a Jesús, pero a ti no te conozco. Y dice la palabra es que esa persona que estaba poseída les dio una zarandeada a estos 7 hermanos y los aventó desnudos a la calle. Por eso es que es muy importante que una persona que va a realizar una liberación tenga una preparación previa a esta situación. Una preparación en la cual esta persona, la que va a ser liberada, rompa con toda atadura.
rompa con toda maldición, rompa con toda cadena de opresión. Como hace un momento ya le mencionaba, cuando yo era joven yo padecía esas depresiones, y cuando yo llego a esa parte de liberación, mi pastor, que es Javier actualmente, él me hace ese proceso y quedo libre de toda depresión. A pesar de que yo había tenido conocimientos de psicología, había ya estado en grupos de autoayuda, había ido con psicólogos, había leído libros, había hecho esto, aquello, nada me podía ayudar. ¿Sabe por qué? Porque solamente Cristo te puede hacer libre. Amén. Eso es algo que entra dentro de la potestad de Dios. Amén. Solamente Jesús nos puede hacer libres. Amén. 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 Dice la palabra de Dios: noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. ¿Sabe que una de las cosas que hace el pecado es lo que hacía este endemoniado gadareno? Dice la palabra de Dios que de día y de noche andaba gritando y además se golpeaba con piedras. Una persona que anda en pecado, que vive en pecado, que se regodea en el pecado, es una persona que no puede vivir en paz. Todos conocemos la historia y hemos visto por los medios de comunicación, películas, etcétera, la vida, por ejemplo, de un narcotraficante, ¿verdad? Un narcotraficante, por ejemplo, tiene posesiones, tiene carros, tiene dinero, tiene mujeres, tiene helicópteros, tiene casas, tiene todo. Pero es una persona que no puede vivir en paz ni de día ni de noche, que siempre vive con la preocupación de que lo atrapen o le suceda otra cosa. Así es la vida de una persona que vive en pecado. Vive una muerte espiritual. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que ese endemoniado dice que también se golpeaba a sí mismo con piedras. Es lo que hace el pecado. El pecado hace que, por ejemplo, una persona alcohólica se esté golpeando a sí mismo su cuerpo, se esté lacerando. Cuando yo estaba en el mundo, antes de llegar a los pies de Cristo, era una persona alcohólica. Y llegó un momento en el cual yo vivía tanto que me hacía ya daño en mi cuerpo y tenía temperaturas, tenía escalofrío, perdía tiempo, dinero, esfuerzo, perdía el conocimiento porque ya no me acordaba de lo que hacía o dónde había estado, con quién había estado. Y a pesar de que hacía lo malo y sabía que estaba mal eso que yo hacía, lo volví a repetir una y otra y otra y otra vez. Y era exactamente lo que hacía este hombre que estaba endemoniado. Dice la palabra es que se golpeaba con piedras. Y el pecado hace que tú mismo te golpees tu vida, golpees tu cuerpo. Eso es lo que hace una persona que necesita una liberación. Una persona que necesita liberación es una persona que se daña a sí mismo. Es una persona que puede dañar continuamente su matrimonio. Es una persona que constantemente humilla a su esposa, que constantemente humilla a su esposo, que una mujer que, por ejemplo, no se sujeta a una autoridad. Un hombre que constantemente humilla a su esposa, la denigra, la insulta, es una persona que está poseída por demonios. Un espíritu de violencia. Y dice la palabra es que este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Y eso es lo que hace el pecado. Versículo 6, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Fíjate, aquí vemos una de los dones inefables de Dios, la gracia de Dios, que a pesar
de que este hombre vivía en lugares de muerte, habitaba en sepulcros, Jesús aparece en su vida. Y es lo que sucedió en tu vida y en mi vida. A pesar de que nosotros vivíamos en sepulcros, en lugares de muerte, en pecado, en una muerte espiritual, Jesús aparece en nuestra vida. Y vemos cómo este hombre, dice la palabra de Dios, que se humilla ante Jesús. Va a donde está Jesús, pero no para atacarlo, sino para humillarse. Y eso hace alusión a muchos de nosotros cuando dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas nuevas, grandes, maravillosas que tú no conoces. Amén. Cuando muchos de nosotros estábamos más sumidos en la muerte espiritual, cuando vivíamos más en lugares de sepulcro, hubo un momento de lucidez en el cual tú y yo clamamos a Dios por su ayuda. Y ahí es cuando Jesús se aparece en tu vida y en mi vida. Y esa es la misericordia de Dios para con el hombre. Amén. Ahí podemos ver cuánto Dios ama al mundo. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios Padre dio a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos vida, para que saliéramos de esos lugares de muerte, de esa posición en la cual tú y yo habitábamos en un lugar de sepulcro que te habla de soledad, como ya te había mencionado. El pecado te lleva a la soledad, te lleva a la tristeza. ¿Por qué? Porque el pecado nunca va a saciar tu espíritu. El pecado siempre te va a acarrear sentimiento de culpa, te va a acarrear tristeza a la larga. Dice en el versículo 7, le dice el endemoniado, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego que no me atormentes. En otra versión dice, te ruego que no me atormentes antes de tiempo. Pero fíjate cómo dice ahí en el versículo 7, ¿por qué te entrometes? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el espíritu maligno que estaba dentro de este hombre a Jesús? ¿Por qué te entrometes? ¿A qué se refería? ¿Por qué te entrometes? Porque los demonios tienen una misión, que es destruir al hombre, a los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes tú por qué Satanás te odia tanto? Porque Satanás perdió un lugar que ahora a ti te corresponde como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Satanás ya fue condenado al lago de fuego. Es cuestión de tiempo para que él vaya al lago de fuego. Y dice la palabra de Dios, te ruego que no me atormentes. Fíjense, aquí vemos la paradoja, ¿verdad? Satanás atormenta a los hijos de Dios que están en pecado, que abrieron puertas espirituales. Pero Jesús atormenta a Satanás y a sus demonios. Amén. Y Jesús es el que está contigo. Es tu roca, es tu Dios. Es aquel que dio la vida por ti, y es aquel que te guarda a ti de todo camino de mal. Aquel que guarda tu familia y aquel que guarda tu vida. Amén. Amén. Versículo 8. Y es que le había dicho Jesús, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Sabe que cuando una persona es llevada al área de liberación, todo espíritu inmundo tiene que salir de esa persona en el nombre de Jesús? Amén. Los demonios conocen a Jesús, sea el país que sea el idioma que sea, no importa la región donde esté, los demonios conocen el nombre de Jesús. Y cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú has sido comprada con la sangre del Hijo de Dios y has pasado al ministerio de liberación, no puede haber cabida de demonio alguno en tu vida, en tu cuerpo. Amén. Amén. Por eso dice ahí que Jesús les había dicho, sal
de este hombre, espíritu maligno. Versículo 9, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos. Estuve indagando de cuánto se compone una legión, o cuántos miembros se componía una legión en tiempos de Jesús. Y averigüé que una legión, hasta la caída del Imperio Romano, se componía de entre 5,000 y 6,200 soldados. Imagínese usted, vamos a ponerlo así, si usted me permite el término, vamos a ponerlo barato, ¿verdad? Imagínese 5,000 demonios dentro de esa persona. 5,000 demonios dentro de ese hombre que vivía en la región de Gadara. 5,000 demonios. Y esto nos lleva a otro principio, que por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra autoridades, gobernadores, principados en las regiones celestes. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Por eso es que yo siempre he dicho que la Biblia no es religión. La Biblia no son rezos, la Biblia no son misas, la Biblia no son veladoras, la Biblia no son poses, no son fechas rituales, no. La Biblia es el conocimiento de Dios para tu vida y para mi vida, para que nosotros le conozcamos y conozcamos todos estos principios espirituales que nos lleven a la verdadera luz de Jesucristo, su palabra, sus mandamientos y a la vida eterna. Eso es la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Había una legión dentro de ese hombre. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. ¿Sabe que en estudios más profundos que se dan dentro de la congregación, se hace un desglose de cómo Satanás está organizado con sus demonios? Como dice en Efesios 6 el apóstol Pablo, porque hay gobernadores, principados en las regiones celestes. Cada región o cada país desafortunadamente tiene un gobernador de las tinieblas que rige ese país, que rige una ciudad, que rige una sociedad, incluso que rige una familia. Porque como ya les enseñé hace un momento, muchos de nosotros proveníamos de unas maldiciones generacionales, de ocultismo, de drogadicción, etcétera, etcétera. Y dice la palabra, es que este hombre le decía, no nos expulses de esta región. Todos nosotros hemos visitado, por decirlo de alguna manera, o hemos pasado por lugares como Tepito. Que Dios bendiga a los hermanos que viven en Tepito. ¿Y cómo se siente cuando pasas por ahí? Una vibra. ¿Cómo se siente? Dicen unos, una vibra mala, ¿verdad? Se siente una pesadez. Se percibe delincuencia, se percibe robo, se percibe asesinato, se percibe drogadicción, se percibe maldad, se percibe muerte. Es porque en esas regiones hay una potestad que rige. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Dice en Hebreos 6 que todo lo, en Hebreos, perdón, que todo lo visible, al inicio de Hebreos dice que todo lo visible fue sacado de lo invisible. Hay un mundo paralelo al nuestro, es el mundo espiritual. Otro ejemplo, hay otra parte de la ciudad, ¿verdad? Que se llama Santa Julia, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que se siente también ahí?
lo mismo, ¿verdad? Muerte, delincuencia, drogadicción, porque hay una región, hay un gobernador, hay un principado en esa región. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar a discernir si hay algo que tiene que ser roto en tu familia y en tus generaciones venideras. Un pacto, una puerta espiritual que se haya abierto. Versículo 11. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Aquí vemos otro principio muy importante. Los demonios siempre buscan un cuerpo donde habitar. Aquí los espíritus malignos, la legión le estaba diciendo: déjanos entrar a esa manada de puercos. Los espíritus habitan tanto en animales como en seres humanos. Verso 13. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Fíjense, aquí dice la palabra de Dios que los cerdos se precipitaron hacia el agua y murieron. Y los que cuidaban a la manada de los cerdos fueron a dar la noticia. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Y tuvieron gran miedo los habitantes de esa región. ¿Sabe que mucha gente tiene miedo cuando llega Jesús a sus vidas? Estos vecinos o los que cuidaban a los cerdos tuvieron miedo de lo que había pasado, porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, muchas veces la persona tiene miedo de dejar su vida disoluta que lleva, la vida disoluta en pecado. Es cuando hemos escuchado esos comentarios, ¿verdad? Pero es que ustedes los cristianos no fuman, ¿verdad? Es que ustedes no toman, ¿verdad? Es que ustedes no van a fiestas, ¿verdad? Es que ustedes no hacen aquello, ¿verdad? Y tienen miedo de dejar esa vida de pecado. Y fue lo que pasó con estas personas. Estas personas estaban más preocupadas por lo que había sucedido con los cerdos, que era era de lo que vivían, que es lo que hace el hombre pecador, vive del pecado. Estaban más preocupados porque se habían muerto los cerdos que por la liberación de este hombre, que por la sanidad de esta persona. Y muchas veces las personas están más preocupadas de lo que tienen que dejar que les daña, porque los cerdos también eran considerados animales inmundos en tiempos de Jesús. Están más preocupados por dejar el pecado que por obtener una liberación de Jesús. ¿Sí me explico? Y hay gente que como estas personas que le dijeron. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Sabe que hay gente que es capaz de decir, de hecho lo dicen, en lugar de ver la liberación de su familiar, que dice, Jesús ya lo libertó del pecado, ya lo libertó de la droga, ya lo libertó del homosexualismo, del lesbianismo, del robo, de la delincuencia. En lugar de alegrarse de que Jesús haya hecho una liberación en su familiar, dice, no, mejor ya, pues ya ahora es tu vida.
En lugar de seguir los pasos de esa persona, decir, ¿cómo fue que Jesús te hizo esto? ¿Cómo te liberó? ¿Cómo te dio una nueva vida? ¿Cómo dejaste el pecado? ¿Cómo dejaste aquello que te dañaba? Y prefieren vivir una vida en pecado, haciendo lo mismo. Y ellos, paradójicamente, ahora son los que se quedan encadenados a su vida de pecado, a una vida en la cual viven en una muerte espiritual, viven entre sepulcros. Y esa gente le suplicaba a Jesús que se fuera de ellos. Sabe que desafortunadamente aquí se cumple lo que Jesús en cierta ocasión dijo cuando mencionó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Mucha gente no sabe reconocer el tiempo de la visitación de Jesús en sus vidas y prefieren que se vaya Jesús, prefieren perder la liberación, prefieren perder la vida eterna y seguir con una vida de pecado. Están amarrados incluso a tradiciones, están amarrados a religiosidad, están atados, encadenados a su legalismo, están encadenados a lo que es que así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó mi abuela, así nací y así me voy a morir. Y pues te digo, ¿cómo vas a morir? Por eso Jesús dijo: Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sabe que Jesús, Dios, mandaba a los profetas como una fuente o una voz para alertar a su pueblo de lo que estaban haciendo mal, para que corrigieran sus caminos? Y Jesús dice: Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hemos sido corridos cuando les hemos querido dar las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántas veces hemos sido hemos vivido esa experiencia de que sí, mejor después, es que sabes que tengo prisa, mejor luego te veo. Ya llegó el Padre Amaro. ¿Verdad? Ya llegó el Padrecito. Shh, cállense. Luego hablamos, pero ya llegó el Padrecito. Sí, ya, otra vez ya me vas a empezar con lo de Dios. Otra vez de Dios. Dios. Y no sabe reconocer la gente el tiempo de la visitación de Dios en sus vidas. Y esta gente de la región de Gadara, de los Gadarenos, todos, sin excepción, más bien a excepción de este hombre, desecharon la presencia de Jesús en sus vidas. Qué triste, ¿verdad? Que a veces nosotros que hemos sido enviados a llevar las buenas nuevas seamos desechados en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo: cuando ustedes no les hagan caso, los desechen, no los desechan a ustedes, me desechan a mí. Y si me desechan a mí, desechan a aquel que me envió. Versículo 18. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. ¿Sabe que una de las virtudes, como siempre le he dicho, una de las virtudes más grandes que puede poseer el hombre es el agradecimiento? Este hombre, dice la palabra, es que quiso seguir a Jesús como una forma de agradecimiento por lo que había hecho con él.
Por eso es que tú y yo ahora servimos a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos sacó de sepulcros, de lugares de muerte, de una muerte espiritual. Él rompió nuestras cadenas que nos ataban a maldiciones generacionales y por las cuales no podíamos avanzar en una o diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es que ahora tú y yo le servimos con todo el corazón. Amén. Eso se llama agradecimiento. Pero no todos están dispuestos a ser agradecidos con Dios. Recuerda, ¿verdad? Usted en el Evangelio de Lucas 16 o 17, no recuerdo bien, uno de esos dos, cuando están los 10 leprosos, Jesús sana a los 10, de esos 10 solamente regresa uno y no era judío, era samaritano. Y dice la palabra de Dios que este hombre, el hombre ya liberado, se fue a proclamar por Decápolis. La palabra, o más bien el nombre de Decápolis, no se refiere a una región. Decápolis es una palabra compuesta. Deca significa 10, polis significa ciudades. Es decir, este hombre no solamente regresó a su casa, a su familia y les predicó, como dijo Jesús, lo que Jesús había hecho con él, sino que dice ahí, se fue y predicó en Decápolis. Él predicó en 10 ciudades lo que Jesús había hecho y dice que la gente se quedó asombrada de lo que escuchaba por parte de este hombre. Aquí vemos cómo la Biblia retrata al primer evangelista o misionero en la iglesia de Jesucristo. Un hombre que por agradecimiento de lo que Jesús había hecho se dedicó a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo hacemos hoy en día. Proclamamos las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Amén. Eso se llama agradecimiento. Imagínense ahora la vida de este hombre. Estoy cerrando. Este hombre que antes de tener un encuentro con Jesús vivía desnudo. Dice la Biblia que él vivía desnudo y sin una morada. Esto te habla de que vivía avergonzado por el pecado. Una persona que vive desnuda habla de que una persona espiritualmente vive sin la cobertura de Dios, sin la bendición de Dios. Una persona desnuda es una persona que vive en vergüenza. Una persona que vive como este hombre no tenía futuro, no tenía una familia, vivía esparciendo la vergüenza, vivía marginado. Todos hemos visto a un hombre vagando en la calle, ¿verdad? Sin sentido, endemoniado, espiritualmente hablando. Y nadie se le acerca, ¿verdad? No es grato. Así vivía este hombre. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús, su vida cambia y el final de su vida es transformado por la misericordia, el amor de Jesús. Este hombre regresa con su familia y predica el evangelio. Este hombre ahora termina sus días con una familia, bien vestido, alimentado, y ya me imagino diciendo los domingos: ya me voy, familia, porque tengo que predicar. Hoy me toca predicar en esta ciudad. El próximo domingo me toca en la otra ciudad. Y para el próximo me toca la otra ciudad. Eso se llama agradecimiento. Amén. 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 La libertad. Eso se llama libertad. Amén. Dice la palabra de Dios: que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias quiere decir malos deseos. Sino presentaos vuestro cuerpo como sacrificio vivo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiere decir que te laceres o te hagas daño, no. Se refiere que ahora tu cuerpo, mi cuerpo, tu vida, mi vida, lo presentamos como sacrificio para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Amén. Jesús nos liberta del pecado, rompe las cadenas y todo yugo de opresión. Amén. 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 Yo deseo que este año que comienza sea un año en el cual Jesús rompa las cadenas
si es que las hay en alguna área de tu vida. Pónganse de pie, por favor, Amén. vamos a orar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Yo declaro que toda cadena que ha impedido que avances en una o diferentes áreas de tu vida, en este momento es rota en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que la bendición de Dios ahora es derramada en tu vida, en tu familia, en tus generaciones venideras, en tu hogar, en tus finanzas, en tu cuerpo. Si eres una persona enferma, yo declaro en el nombre de Jesús, y si es su voluntad, que eres sano en el nombre poderoso de Jesús. Todo yugo del enemigo es roto en tu vida, en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda oposición del enemigo en tu vida es rota en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, Amén. 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 Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Hasta la próxima.